en docencia de la cultura física en la Universidad Regional Miguel Hidalgo, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Es doctor en Ciencias de la Educación por parte de la Universidad Santander. Es asesor actualmente en la Universidad Santander en nuestras licenciaturas, en las maestrías y en el doctorado. Él es miembro del grupo de expertos para revisión de programas en educación física, cultura física, deporte y entrenamiento de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior en el estado de Oaxaca. Ha sido conferencista con el tema importancia de la etnomotricidad en la educación básica en la Universidad Santander y en la Universidad Regional del Sureste. Bienvenido, doctor Alfredo. ¿Qué dice? ¿Cómo ha estado? Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un gusto saludarles en este webinar. Tengo varios chicos que están conmigo en las sesiones de la Universidad Santander. Un gusto saludarles. Bueno, el día de hoy vamos a abordar un tema importante, bueno, para mi punto de vista, que vamos a hablar sobre la creatividad en el niño. Este es un tema hoy en día que debemos de considerar, puesto las situaciones también nos están apremiando en este tipo de temas, ¿no? Vamos a iniciar, voy a compartir pantalla. Ustedes les voy a pedir de favor si me dicen si se ve, porque a veces falla la red. Si se ve, dijeran ahora sí, por favor. ¿Se lo alcanzan a ver? Apenas, sí se ve, maestros. ¿Ya? Sí, Okay. compartiéndolo, doctor. Perfecto, muchas gracias. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la creatividad en el niño. Esta sesión, esta plática que les voy a dar es una plática porque prácticamente para analizarlo a profundidad, pues nos llevaría mínimo unas 10, 12 horas con los temas que estamos viendo, que vamos a ver, a desarrollar. Esto es parte de las sesiones que se ven en la materia de innovación, investigación e innovación de la maestría, y en el doctorado también se toca el tema de la creatividad, y espero que les sea de utilidad, sobre todo a algunos que quieran realizar su investigación con base a este tema. La creatividad es algo interesante, algo enriquecedor, y también puede ayudar a algunas sugerencias, algunos puntos de vista para mejorar en el aspecto de nuestro servicio, nuestra labor docente, ahondar más sobre el tema. Bien, el objetivo del día de hoy es resaltar la importancia que tiene la creatividad en el niño. Todos estos son elementos que nos van a ayudar a sustentar alguna investigación o simplemente a conocer y saber más sobre el tema. Bien, vamos a iniciar. Ahí en el chat les voy a pedir que rápidamente escriban. Para ustedes, ¿qué es creatividad? ¿Qué es lo primero que les llega a la mente cuando escuchan ustedes creatividad? Yo los leo en el chat para empezar a realizar la dinámica el día de hoy con la clase. Para ustedes, ¿qué es creatividad? A ver, dice Senay, la capacidad de responder. Bueno, muy bien. Formular hechos a partir de ideas, también. ¿Qué más? Los leo. Crear algo nuevo o modificar algo ya creado. Muy bien. Capacidad que tiene una persona para crear o inventar algo, es correcto. Conjunto de ideas, imaginación, arte, crear, transformar. Muy bien. ¿Alguien más? Capacidad de formular ideas y crear. Realizar cosas reales a través de la imaginación. Es correcto. Bien. Vamos a continuar en esta parte. Ahorita les voy a dar el término de creatividad. Capacidad de generar nuevas ideas. También. Es correcto. Este pensamiento de Robert Sternberg
Dice, a menudo la gente habla de la creatividad como si fuera una posesión preciada de solo unos pocos. Y es una cuestión errónea en esa parte, puesto que todos tenemos la creatividad. El único problema o la única situación que tenemos es que no la ocupamos, no la desarrollamos y sobre todo no la potenciamos. Cada uno tiene un talento a partir de usar la creatividad. Obviamente, para hablar de creatividad, bueno, tendríamos que hablar de pensamiento, tendríamos que hablar de imaginación, otros temas también que se pueden tocar. Aquí en esta situación los vamos a mencionar únicamente, pero tienen esa relación interesante para la creatividad. Son elementos que nos llevan o componentes de la creatividad. Bueno, vamos a ver qué es creatividad ahora. Bueno, creatividad es generar algo nuevo a partir del uso del pensamiento y la imaginación. Ese es un concepto que yo generé para hacerlo más sencillo a partir de todas las lecturas que se han hecho sobre este tema. Nos dice que la palabra creatividad deriva del latín creare, que significa crear, hacer algo nuevo, algo que antes no existía. El problema de esta situación, bueno, si hablamos a nivel epistemológico, anteriormente los filósofos, por mencionar a Sócrates, a Platón, nos decían que la naturaleza de la creación era exclusivamente del creador. En este caso ellos hablaban de que había un dios, o un dios que era el que creaba y surgía y el que hacía todo. Entonces, por así decirlo, era una cuestión de divinidad en aquel tiempo, ¿no? Tenemos tres enfoques o tres periodos desde los cuales la humanidad a través del tiempo se ha ido concibiendo. El primer periodo, obviamente, es donde los filósofos, como les comentaba, analizaban el proceso de la creación, vista desde lo que nos rodea, la naturaleza y sobre todo lo divino. Esto pues era el inicio del conocimiento en aquellos tiempos. En un segundo momento, bueno, hasta antes de 1950, se estudiaba la creatividad bajo el título de imaginación, de ingenio, invención, niños dotados o superdotados. Y para el tercer momento, que es a partir de 1950 a la fecha, en este caso, bueno, Guilford es en Pensilvania, da una conferencia sobre creatividad en la Asociación Americana de Psicología, donde su trabajo de él hace una influencia muy fuerte que consideran un estímulo clave para los psicólogos en lo que a creatividad se refiere. De ahí es donde empiezan a partir muchos estudios o teorías sobre el proceso de la creatividad, puesto que la creatividad a partir de esos momentos pues ya empieza a tener una influencia en estudios psicológicos. En esta parte, bueno, si alcanzan a ver los teóricos que yo voy a manejar ahorita, los vamos a ver de manera rápida, como les comentaba yo, ver a todos estos autores, desmenuzarlos, analizarlos, lleva su tiempo, pero vamos a dar las ideas clave de cada uno para que sea más provechoso. Obviamente en algún momento cuando ustedes gusten estudiarlos a profundidad, pues lo podrán hacer, porque obviamente cada uno maneja teorías, pero sí lleva su tiempo el analizarlas, ¿no? Entonces vamos a empezar obviamente por Jean Piaget. Jean Piaget es uno de los principales que desarrolla el estudio de la creatividad. Ahorita lo vamos a ir comentando sobre las partes. De ahí tenemos a Vygotsky, a Stenberg, a Mihaly Csikszentmihalyi, a Guilford, Howard Gardner y también a Sir Ken Robinson, que se podría decir Sir Ken Robinson fue uno de los contemporáneos hasta su fallecimiento, que fue hace unos meses, pero también hizo aportes interesantes sobre la situación de la creatividad. Vamos a ir analizando rápidamente a estos teóricos.
en sus ideas más importantes, puesto que es lo que nos interesa para que ustedes tengan la información sobre estos autores, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Piaget. Jean Piaget nos dice, el objetivo principal de la enseñanza en las escuelas debe ser la creación de hombres y mujeres que sean capaces de hacer cosas nuevas, no que simplemente repitan lo que otras generaciones han hecho. A partir de este momento, en este pensamiento, pues Jean Piaget da a entender que se deben de crear, deben de tener la creatividad de hacer cosas nuevas, cosas diferentes, con el uso de la imaginación. Obviamente Piaget, para llegar a este pensamiento, pues él maneja las etapas de estadios, donde él hace el análisis desde la etapa sensoriomotriz, la etapa preoperacional, de las operaciones concretas, y las operaciones formales, que es donde él empieza a desarrollar esa parte de que el niño maneja la creatividad, tiene creatividad. Y por eso su premisa principal es que tanto hombres y mujeres tienen que generar algo nuevo, algo diferente a lo que ya está establecido. Por lo mismo que él dice, no lo que otras generaciones han hecho. Y esto aplica tanto para la cuestión de la creatividad. Por ahí decían, bueno, el generar algo nuevo de lo que ya tenemos, bueno, eso es innovación. Innovar es mejorar lo que ya tenemos hecho. Y en esta parte, la creatividad tiene mucho que ver para esos procesos. Esto es lo que nos aporta Piaget, de manera resumida. Vamos a continuar. De ahí tenemos a Vygotsky. Bueno, Vygotsky nos dice, llama toda actividad creadora a la realización humana de algo nuevo, ya se trate de reflejos de algún objeto del mundo exterior en determinadas construcciones del cerebro, o del sentimiento que viven y se manifiesta solo en el propio ser humano. En esta parte, bueno, hay una situación interesante, puesto que Vygotsky ya nos empieza a hacer un estudio ya más a profundidad, donde él hace el planteamiento sobre las construcciones del cerebro, los procesos cerebrales, ¿no? Dice él, bueno, la creatividad tiene que estar en alguna parte del cerebro, hay un proceso, que se podría decir da la pauta a los estudios más complejos sobre los elementos del cerebro, ¿no? Lo que se llamaría, podría ser en algún sentido la cuestión de las neurociencias o situaciones actuales que se empiezan a considerar. Y en las ramas también médicas, donde se empiezan a hacer estudios, escaneos en el cerebro para ver qué áreas o dónde se encuentra la creatividad cuando alguien está pensando, cuando se generan esas ideas. Lento en internet, pero bueno. Gardner sabemos que es el que realizó las inteligencias múltiples, y Gardner nos dice que la inteligencia como la creatividad requieren resolver problemas y crear productos, solo que la creatividad incluye una categoría adicional que implica realizar nuevas preguntas a partir del problema resuelto, lo que no se espera de alguien que es solo inteligente. Esa es una cuestión también, una premisa interesante, que cuando dicen que la persona no es sabia, hay una diferencia entre ser sabio y ser inteligente. El ser inteligente es el que tiene el conocimiento, pero el sabio es el que tiene el conocimiento, lo posee y lo puede aplicar. Y en esta parte, bueno, cuando dice Gardner que debemos de resolver problemas y crear productos, es esa operación mental, donde nosotros no únicamente vamos a tratar de resolver la situación, sino de ver cómo mejorar esa situación con algo o de una manera distinta a las que ya se han hecho.
Y todo eso, bueno, a partir de la creatividad se han realizado pues, todos los inventos, si observan ustedes alrededor de su casa, todos los objetos, los aparatos, todo lo que tienen ustedes en sus manos, ha sido producto de la creatividad. Han sido inventos realizados gracias al uso de la creatividad y la imaginación. Vamos a platicar ahora de Steinberg, quien nos dice que examina los componentes de la creatividad en 5 partes. La inteligencia, que son 3 momentos, la práctica, la analítica y la sintética, los estilos de pensamiento, la motivación, las características de la personalidad. Bueno, él hace mención que es la fe en uno mismo y la perseverancia. Y el valor de defender las convicciones propias y el conocimiento que se posee. Todos estos elementos entran en juego para desarrollar o trabajar la creatividad desde el punto de vista de Steinberg. Y esto es algo interesante, puesto que todos estos elementos en algún momento nos han, por así decirlo, han influido en nuestra mente en algún momento cuando estamos nosotros pensando y tratando de diseñar algo diferente. Mihaly dice que la creatividad no se produce dentro de la cabeza de las personas, sino en la interacción entre los pensamientos de una persona y un contexto sociocultural. La creatividad es el resultado de la interacción de un sistema compuesto por 3 elementos, que son la cultura, la persona y el ámbito. Estos elementos también son destacables, puesto cuando él habla de la creatividad a partir de una interacción entre los pensamientos de una persona y un contexto sociocultural, pues también influye para hacer algo, para diseñar algo, para crear algo. Y bueno, a partir de los otros autores, este personaje es el que hace alusión sobre la interacción primero de los pensamientos de una persona y un contexto sociocultural, que es algo destacado. Por esa razón también lo hago mencionar en esta sesión, puesto que es el de los pocos que hablan sobre el contexto sociocultural. Guilford, obviamente el precursor, digamos, a partir de 1950 con su conferencia sobre creatividad, él desglosa a la creatividad en 4 factores. Que la persona creativa tiene originalidad, flexibilidad, fluidez y elaboración en su creatividad. Estos elementos también son interesantes. La originalidad, bueno, obviamente el que es creativo pues es original, ¿no? Flexibilidad porque tiene que adaptarse a las situaciones en las que está en ese momento. La fluidez también, cómo se va a ir desarrollando o va a ir desarrollando su creatividad. Y la elaboración con la que la realiza. Son elementos o factores también que nos llevan a la creatividad. Y finalmente, en esta parte teórica, por así decirlo, que estamos abordando, pues tenemos a Sir Ken Robinson. Este señor, bueno, ha influido hasta estos tiempos sobre la creatividad. Y él comenta que la creatividad es tan importante en la educación como la alfabetización. Y ese es un punto muy destacable de él, puesto que él comenta que la imaginación es la fuente de todo logro humano. La educación debe ser encargada de potenciar la inteligencia de cada uno de los alumnos y alumnas para que puedan destacar y de esta forma enriquecer a una sociedad. Y esto también ayuda a ir generando más conocimiento o más información sobre la importancia que tiene la creatividad. Esta parte de la creatividad es algo propia del ser humano que nos ayuda a mejorar también nuestras condiciones de vida, puesto que gracias a la creatividad se han realizado inventos, se han realizado toda esa parte del proceso que lleva el método científico a nuestros días. En esta parte, bueno, ahí vamos a mencionar aquí algunos elementos que tienen que ver con el proceso creativo. El proceso creativo, bueno,
¿Sí alcanzan a ver la diapositiva? Sí, sí se ve. Ok, gracias. En esta parte, bueno, tenemos algunos elementos. Por ejemplo, el primero puede ser la intuición. Y digo puede ser, porque es un ciclo en esta parte, ¿no? La, la creatividad, bueno, pues tiene que ir en algunos elementos reconstruyéndose y ayuda mucho a esta parte. Por ejemplo, la intuición es lo primero que observamos. El intercambio creativo, que es también lo que ha comentó el autor hace rato, el teórico que mencionamos. La flexibilidad ante lo innovador. La actividad lúdica, la imaginación que posteriormente se convierte en poesía, por así decirlo, ¿no? Donde el proceso creativo entra en juego y se va desarrollando. Y el aprendizaje a través del error y el acierto. Obviamente sabemos que todos los inventores, antes de llegar a un producto final, pues tuvieron un montón de ensayos y errores, ¿no? Por ejemplo, Alva Edison, cuando diseñó la bombilla, que él lo intentó 101 veces, dice, ¿no? Y toda esta parte, pues no lo intimidó, no lo hizo renunciar, sino que él logró, en este caso, inventar la bombilla eléctrica. Y eso es lo destacado porque a través del ensayo y error logró este invento, que al día de hoy pues, nos ha mejorado la vida en todos los aspectos. Ahora, ¿cuáles son los elementos que tenemos que considerar para la creatividad? Ahorita estamos hablando del niño. Tenemos 4 elementos importantes. El primero, el niño, el juego, el proceso y los rasgos. El niño, bueno, el niño ocupa un espacio de la didáctica que puede actuar como un protagonista para construir y reconstruir los significados del pensamiento, que es, bueno, hemos comentado en las sesiones que siempre el niño es el mejor filósofo. ¿Por qué? Porque está en esa edad de preguntar, de explorar, de tener curiosidad. Y a partir de los conocimientos que nosotros les damos, ellos reconstruyen ese pensamiento. A partir de eso, ellos también empiezan a estimular su creatividad por medio de la imaginación, del pensamiento. Y es un elemento indispensable para desarrollar la creatividad. El juego, pues, obviamente prepara y potencializa los procesos del desarrollo humano. Es un elemento fundamental para el desarrollo del niño, tanto para su crecimiento y desarrollo, como para ir estimulando y desarrollando su creatividad. Recordemos que hay juegos dirigidos y hay juegos libres. El niño cuando hace el juego libre es cuando experimenta esa imaginación que va estimulando su creatividad. Ustedes observen a un niño cuando está jugando libre, está jugando solo, sin que alguien lo esté dirigiendo, y tiene esa situación de imaginar. Y al imaginar, él va creando reglas, va creando actitudes, va creando muchas cosas durante ese juego, ¿no? Y esa es una parte también interesante, porque ahí está estimulando el niño su creatividad. Por ejemplo, los niños no hace falta, para estimular la creatividad en los niños, no hace falta comprarle juguetes caros o juguetes con tecnología avanzada. Los juguetes más sencillos para él son los que mejor ayudan a desarrollar y estimular la creatividad. Por ejemplo, si a un niño le dan un trompo, le dan un yoyo, le dan una pelota, el niño pondrá a trabajar su creatividad y él sabrá qué es lo que va a jugar con eso, qué va a desarrollar durante ese material. Por ejemplo, no sé si han observado ustedes a los niños pequeños que normalmente juegan mucho con una caja de cartón, ¿no? Estamos hablando de niños de 3, 4, 5 años, ¿no? Y la caja de cartón, pues digamos que es lo más simple, ¿no? Tú la ves y es una caja, es un material que obviamente tiene otra función.
Pero el niño, a través de su imaginación, va creando algún escenario, va creando algo que le permita estimularse por medio de la creatividad en esa caja. Que él no la ve como caja, sino la ve como un juguete, como algo importante y fundamental para su imaginación. Dentro de los otros juegos, bueno, tenemos los juegos libres, o los juegos dirigidos, por así decirlo, los juegos de nuestra infancia, que es, por ejemplo, estar en el columpio, la resbaladilla, el trampolín, saltar la cuerda, etcétera, etcétera. Y tenemos los juegos que nos enseñan a desarrollarnos en nuestra vida futura. Cuando aprendemos a hacer oficios, cuando jugamos a los oficios, jugamos a las profesiones, el niño también es creativo. El niño va empleando esa creatividad dentro de él que le ayude o le permita desarrollar, en algún momento ir pensando qué es lo que quiere ser de adulto. Obviamente, bueno, sabemos que la vida de adulto es más complicada que durante un juego, pero obviamente también el niño va creando, va generando esos elementos que para él considere en esa etapa importantes. Y sobre todo cuando estamos hablando de niños de preescolar y de primaria, ¿no? Donde ellos ya imaginan en un futuro qué es lo que quieren ser y cómo lo pueden hacer por medio de esos juegos. También, a ver, está un poquito lento el internet. Voy a poner la otra diapositiva, pero no. A ver. Bien, ahora vamos a hablar del proceso. Para que tengamos el proceso debe haber un clima creativo favorable, niveles de motivación también adecuados y una libertad para explorar. El clima creativo favorable es cuando nosotros le damos los elementos al niño para que pueda trabajar libremente, para que él pueda estimular su creatividad. Los niveles de motivación también, donde tenemos que incentivar al niño a que él tiene que jugar, tiene que desarrollar, estimular su creatividad, el responderle las preguntas adecuadamente y sin el hecho de burlarse sobre todo eso, ¿no? Y la libertad de explorar, donde el niño tenga esa parte de hacer curiosidad, de estar observando por el medio, por el contexto, para que él también genere sus propias ideas, sus propias conclusiones de la creatividad que puede hacer él. Dentro del aprendizaje infantil, bueno, el niño entra en un mundo ilusorio, imaginario, protagonizando los juegos, apropiándose de las reglas de la cultura. Estos juegos ayudan a desarrollar la fantasía, la imaginación y la creatividad humana. Es lo que les comentaba yo hace rato, donde esta parte ya empiezan a los niños a jugar a lo que quieran ser de adultos, ¿no? Donde empiezan a entrar en la parte de los oficios, de las profesiones, y también les va a ayudar a desarrollar la fantasía, la imaginación y la creatividad. Entonces, esta es una parte interesante. Y por ejemplo, bueno, ahorita me viene a la mente, no tengo la imagen, pero ustedes recordarán de un niño en Salina Cruz que se fue a vacunar, lo llevó su mamá a vacunar, pero con este asunto del COVID, su mamá le puso un traje blanco y el niño dice, oye, me parezco un astronauta. Entonces la mamá lo que hace rápidamente, pues le acomoda el traje de tal manera que le pone sus tanquecitos, le pone las botitas y le pone un casquito, ¿no? Y le dice, sí, eres un astronauta. Entonces el niño ya con ese gusto, pues va al hospital a que se vacune. Y esa es parte también de una creatividad muy interesante, puesto que el niño aplicó su fantasía, su imaginación y la creatividad para esto.
Y es algo que a lo mejor hoy en día, pues nosotros ya no tenemos esa capacidad de asombro, pero los niños sí, todavía la siguen teniendo. Y eso es lo más importante. En esta parte también, bueno, vamos a mencionar que el juego normalmente está ligado al goce, al disfrute, a la catarsis, la liberación de todo ese estrés, de todas esas emociones. Pero también hay un detalle, que donde la imaginación opera con significados diferentes a los que entiende un adulto. Y esa es una parte también que a veces nosotros como adultos no entendemos. Por ejemplo, estamos viendo esta imagen. Tiene una escoba el niño. El adulto le está enseñando que la escoba sirve para barrer. Pero el niño, en su imaginación, en su juego, él dice que es un caballito, ¿no? Y con el caballito puede jugar. Y a lo mejor, por así decirlo, ahorita si ellos vieron algunas películas, bueno, dirán, pues la puedo volar también con esa escoba, ¿no? Ya ellos van a generar una parte de que realmente para ellos ese material le pueden dar otro uso diferente al que en la realidad es. Por ejemplo, una escoba pues, puede ser un caballito y etcétera, ¿no? Y es algo interesante. En esta parte, bueno, también vamos a comentar que la actividad creadora no actúa de manera independiente, sino que hay una vinculación entre la fantasía y la realidad, que es el primer punto. Debe de haber un enlace entre la fantasía y la realidad. Debe haber una conexión y una imaginación y la realidad. Por ejemplo, si vemos en la imagen de arriba, bueno, está un niño haciendo unos dibujitos en el piso, ¿no? Que obviamente él los está haciendo a su forma, lo que está imaginando, lo que le viene a la mente. Y es una parte también donde el niño disfruta, es creativo. ¿Por qué? Porque él ya le da sus colores, él le da las formas, él hace lo que quiere con ese dibujo. Y por ejemplo, es como yo decía en algún momento, si el niño dice yo dibujé una flor azul marino, a lo mejor, bueno, todo el mundo va a decir, pero no existe de ese color, pero el niño va a decir, pero es que para mí sí existe. Y es una creatividad la que está aplicando él. Y esto es lo curioso, lo importante, que el niño siempre está su creatividad en ese constante movimiento, en esa parte de que la creatividad, bueno, involucra la fantasía, la imaginación. Y esos también son partes del pensamiento, de la mente, todos esos procesos mentales que se van generando para que un niño sea creativo. Y bueno, posteriormente vamos a hablar ahora de los rasgos o elementos necesarios para estimular y desarrollar la creatividad en los estudiantes. Bueno, como comentamos hace rato, bueno, el primero es la independencia, la libertad que tenga el niño para desarrollar esta creatividad sin limitarlo, la motivación que nosotros como docentes o como padres hagamos con el niño, la originalidad, bueno, la originalidad de ellos a partir de su creatividad van a generar esa originalidad. La fluidez con la que van a ir generando su misma creatividad, que es algo que no tiene límites. Su imaginación, que es como decíamos hace rato, va ligado al pensamiento, a la imaginación, y por lógica nos lleva a la creatividad. Y el contexto donde se encuentra, que es la naturaleza, o también tiene que ver el medio donde se encuentre el niño en ese momento. La fluidez del pensamiento también es correcto. Gracias. Eso es lo que nos va a ayudar a desarrollar o a estimular la creatividad en los niños. En esta parte, bueno, vamos a ir tocando temas ya un poquito más actuales, más con lo que tenemos dentro de las situaciones educativas, puesto que a veces tenemos problemas sobre la creatividad. ¿Cómo trabajar la creatividad? Bueno, el reto que tenemos es que el docente debe de conocer cómo dirigir un proceso por medio del andamiaje para que el estudiante desarrolle su creatividad. No se trata de decir, quiero que copies esta rosa así como la hice, sino que se le plantee la situación, se le plantee un problema prácticamente.
sería un aprendizaje basado en problemas, donde el docente tiene que dejar la consigna sobre el trabajo que va a realizar y el estudiante tiene que ver cómo lo va a resolver. Obviamente, en el andamiaje, entendemos que el docente pues tiene que cuidar muchas cuestiones del estudiante, la motivación, el despejar las dudas, el tener ese acompañamiento con él, de tal manera que le permita al mismo estudiante desarrollar su creatividad. Por ejemplo, vemos esta parte, esta imagen, donde normalmente se tiene el concepto de que el docente es el que moldea y hasta cierto punto limita la creatividad. Sir Ken Robinson lo comenta, dice es que el docente es el que mata la creatividad en el niño. Y por eso esta imagen nos dice, bueno, que si la maestra dice que el pensamiento es cuadrado, pues todos los niños tienen que pensar igual que ella. Y no es correcto, sino que cada niño tiene un pensamiento diferente. Cada niño tiene una idea diferente de todo por el contexto en el que vive, por la educación que tiene, que recibe de padres, que recibe de casa, y lo que él mismo genera también a partir de ese pensamiento. Y en esa parte, bueno, tenemos que respetar esa individualidad del niño. Esta es una parte, esta gráfica es el ambiente creativo en el aula, de acuerdo a Muñoz del año 94. Nos dice que las características del mejores que se pueden dar para el ambiente creativo en el aula es que exista primero una libertad para el niño para hacer, una comunicación tanto del mismo docente con el niño y los padres, un afecto, un reconocimiento por el trabajo que hacen. No se deben de crear juicios sobre personas ni ideas, porque eso también es una limitante. Debe de haber una flexibilidad en el pensamiento del niño. Se debe de preguntar y explorar. Debe de haber curiosidad, que esto es un autoaprendizaje y posteriormente una autoevaluación, que el mismo niño autoevalúe lo que está haciendo. Si él considera que su creatividad es buena o puede hacerlo mejor todavía. Dice el error que cometen algunas personas que pretenden estimular y desarrollar la creatividad es dar respuesta a las consignas. Es correcto. Aquí la idea es que el niño tiene que resolver las situaciones de acuerdo a como ustedes lo planteen. Y en esta parte ya vamos a ir haciendo una pequeña conclusión sobre el cierre del tema. Obviamente, como les comentaba yo, todos estos temas, verlos a detalle, verlos a profundidad, son demasiado extensos. Pero pues parte de esto es como para generarles ese gusanito a ustedes, de que quieran saber más sobre el tema, investigar más, puesto que de eso se trata. Hay que ser en una parte autodidactas, tener esa parte de ir generando el conocimiento, ir buscando todavía más respuestas a los cuestionamientos que tenemos. Esto es algo que también nosotros tenemos que ir analizando. En los niños menores de 2 a 6 años, no se recomienda el uso continuo de aparatos tecnológicos, en este caso tablets, celulares y videojuegos, puesto que en esa edad les limita la creatividad. Aparte de que, bueno, el niño se vuelve una persona pasiva. El niño ya no juega en su medio, sino juega en el aparato, juega en esa parte. Obviamente sabemos que los aparatos tecnológicos, bueno, han tenido alguna ventaja en el aspecto de la educación, pero también en una parte lo limitan. Y en este caso, bueno, el uso de estos aparatos electrónicos pues limita mucho la creatividad, la imaginación y sobre todo el pensamiento en los pequeños. Y esto más adelante pues va a tener alguna consecuencia cuando el niño sea más grande, donde va a estar sujeto a lo que el aparatito o lo que proyecta el videojuego. Y es una parte también que debemos de cuidar para nuestros pequeños.
puesto que son algunas sugerencias que se pueden dar para evitar que el niño no desarrolle su creatividad, puesto que el niño, para que desarrolle mejor su creatividad, el niño debe de jugar, debe de salir, debe de imaginar, debe de usar su pensamiento, su imaginación. Y yo les aseguro que si ustedes les dan a un niño, a un pequeño, algún juguete sencillo, puede ser un globo, puede ser una pelota, puede ser una cuerda, el mismo niño va a ir generando, creando sus juegos, sin necesidad de que uno les esté diciendo, ¿sabes qué? ¿Para qué sirve esto? Esto, haz esto. Sino que el niño tiene que ir resolviendo esas situaciones, donde él pueda desarrollar sus juegos. Bueno, y de ahí sería todo por el día de hoy, pero bueno, ¿tienen su celular a la mano? ¿Tienen su celular a la mano o no? Díganme nada más, sí. 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 Ok, perfecto. Entonces nos vamos a conectar. Vamos a conectarnos a kahoot.it, por favor. Lo voy a poner en el chat. Kahoot.it. Nos enlazamos. Y vamos a poner el siguiente código. Vamos a hacer un juego donde hay una retroalimentación sobre lo que acabamos de ver. Una vez que entren allá, bueno, vamos a poner el siguiente código. 045 91 605. Ya lo puse en el chat para que ahí lo puedan tomar. El número entramos a kahoot.it y ponemos ese código. Ponen el código, de ahí les pide un apodo, un nickname. Ustedes lo pueden poner el que quieran. No aparece, doctor. No aparece. A ver, déjenme En ver. el chat que no lo ha escrito en el chat. Ah, no, ya lo escribí en el chat. Ah, voy de nuevo otra vez. A ver. Perdón, lo cambié para otro lado, lo mandé privado, dice, pero no me di cuenta. Bueno, ahí está. Ahora sí ya lo vi. 045 91 605. Son 10 preguntitas. Cada preguntita tiene una duración de 10 segundos. Hay que tratar, obviamente, de contestar la correcta y lo más rápido posible. ¿Ya entraron? Vamos a ver quién hace el mejor puntaje en este juego. ¿Cómo entro? A ver, entra primero a www.kahoot.it. ¿Ya estás ahí? Pues estaba, pero voy a volver a entrar acá. Y hay una parte donde te dice ingresar PIN del juego. A ver si alcanza a ver mi pantalla. Esto es lo que te debe de aparecer en la Kahoot. Dice me había PIN. parecido diferente. Ok, debe decir PIN del juego e ingresar. Ahí es donde van a poner el número que les envié, el 045 91 605, y le dan ingresar. Creo que es en jugar. Sí, le da jugar. Da el número 045 91 605 y le dan ingresar. Empieza juego y ya le pueden poner ahí ingresar. A ver, creo que ya están jugando. Vuelva a entrar. Dice no se oye nada. ¿Cómo se viene la creatividad? Hay que contestar las preguntas. Cualquiera tiene creatividad, pero no saben explorarla. Cierto.
En el niño se estimula mejor la creatividad. Cierto. ¿Ya terminaron de jugar? ¿Me falta alguien? Yo todavía no puedo. ¿Cómo es posible? Inténtelo otra vez. ¿Dónde se quedó? Es que me pedía registrarme y me registré, pero no me aparece jugar. Entre a la opción abajo, dice ingresar NIP o ingresar PIN. Mm. Mm. Ok. Verificación, informe, comparte conmigo, Kahoot. Hay unos que apenas está cargando, dice otros no han podido ingresar. Ni modo, va a ser su tarea que van a tener. No, no, más tarea no. Para que de todos modos va a estar abierto ese link, por si quieren copiarlo y estar practicando. Para que lo puedan resolver. Bueno, vamos a ver aquí en la tabla de posiciones. Bueno, ya tenemos ganadores. O sea que, ¿no? Un buen trabajo. Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda sobre el tema el día de hoy para así hacer los comentarios. Espero que esta... Ya. ¿Ya? Adelante, hágalo entonces. Es muy interesante, maestro, Sí. porque, bueno, de lo que también estamos investigando, que tenemos un trabajo pendiente. Sí. Bueno, yo he estado leyendo varios libros, ¿no? Y finalmente el niño lo que busca es explorar, crear cosas nuevas para tener, nos decía ahí Rocío, que es para crear un futuro o para ser un adulto estable, dice. Entonces, es una base fundamental la creatividad del niño y es cuando él está asimilando todos los conocimientos, ¿no? Es un explorador, lo que decía usted hace un rato. Entonces, si un niño tiene una buena etapa bien cimentada, va a ser un adulto ejemplar. Así es, maestro. Agradezco. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta, tenga alguna duda? Adelante, maestra Leticia. ¿Escuchamos? Sí. Buenas tardes, doctor Alfredo. Muchas gracias por este tema tan bonito para todos los que estamos con ese trabajo con pequeños. Me imagino que ha de ser muy, muy de gran aporte para todos nosotros. Bueno, yo quisiera comentar esta situación que nos mueve del cómo los docentes estamos lejos de potenciar esta creatividad, matándola, ¿no? En los niños. Creo que aquí cabe quizás reconocer que pues dentro de nuestra formación pedagógica, ¿no? Justamente no se direccionó al potenciar la creatividad, que es prácticamente el construir saberes, sino que fue más quizás enfocada a la información de conocimientos y al manejo de estos saberes en ciertas áreas. Entonces creo que ahí lo primordial que tiene que hacer el docente es justamente desaprender esos vicios pedagógicos que tenemos y tener ese andar compartido con el alumno, porque así como el alumno posee algo que es una naturaleza biológica, que ya lo mencionó usted con muchos autores, que es esa curiosidad innata, que es esa cuestión crítica que el niño posee porque todavía no está adentrado a reglas sociales, no está adentrado a requerimientos necesarios. Y creo que a nosotros como adultos, como docentes, nos ha cargado eso, ¿no? En nuestro pensamiento. Digamos que pensamos más
por una necesidad, y no buscamos los saberes como algo, digamos que biológico. O sea, perdimos ese encanto por descubrir, porque nos fijamos nada más en conocimientos que creemos que son necesarios para subsistir ya socialmente. Y esto creo que sería muy prudente como maestros rescatar algo muy valioso en el trabajo pedagógico, que son las artes. Las artes nos permiten ese acercamiento con el crear, con la creatividad de los alumnos. Y me parece algo muy, muy bonito poder rescatarlo, porque justamente bajo esas materias de artes plásticas, la poesía, todo eso que viene, el niño va a tener ese momento de pensamiento libre. Así es. Un pensamiento libre, porque no está la docente para decirle lo vas a dibujar así, lo vas a escribir así, o lo vas a cantar así, o lo vas a bailar así. Entonces, me quedo con esto, maestro, muchas gracias. Y sobre todo, me llevo esto, el pensar que justamente el conocimiento no es como un vaso para llenar, sino que al conocimiento tenemos que verlo como una lámpara para encender, y tenemos que ser nosotros esa fuerza iluminaria para los niños, y sobre todo para nosotros, porque vamos conociendo con los niños y nos van ayudando. Ellos poseen lo que nosotros ya perdimos, entonces con ellos permitirles y recuperar lo que nosotros ya dejamos, y poder recuperarlo. Muchas gracias, doctor. Al contrario, gracias a ti. Bien, ¿alguna pregunta, duda o comentario referente al tema? Adelante, con todo gusto. Vamos para eso. Bueno, como docentes debemos de no cortar esa creatividad, ¿no? Porque como nos dices, crear algo nuevo y muchas veces como en el afán de nosotros cumplir el objetivo que propusimos para nuestra planeación, a veces descuidamos la parte del proceso del niño que está creando, ¿no? De que transforma tu actividad, y como esa parte de ser flexibles para poder hacer que esa creatividad fluya. Muy bien, gracias. Sobre todo tener la preparación, esa mente abierta nosotros mismos como docentes, puesto que a veces cuando hay un niño que es demasiado creativo, pues puede significar un reto, hasta cierto punto un contrincante, ¿no? Pero lo primero que sucede es decir, bueno, yo aquí soy el maestro y se dice lo que hago. Y es una parte también donde vamos coartando esa libertad de pensamiento del niño, que también vaya limitando su creatividad. Y esa es una parte también donde el docente no está preparado. El saber cómo va a manejar esas situaciones cuando un niño tiene capacidades sobresalientes. O sea, a lo mejor incluso puede manejar muy bien su creatividad, que hasta los mismos maestros nos deja con la boca abierta, ¿no? Pero nosotros sabemos cómo lo manejamos, qué hacemos. No, pues haz a lo que yo estoy acostumbrado, ¿no? Y lo vamos encajonando y lo vamos limitando al grado de que le vamos matando su creatividad. Es muy importante también. El docente debe estar abierto en ese sentido para poder trabajar con niños, sobre todo con esas capacidades creativas que pueden llegar a generar algo mejor, ¿no? Algo más de esto, que es muy interesante. No sé si hay algún otro comentario, alguna pregunta, adelante con todo gusto. ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia? ¿O se durmieron, dijeran, o quedaron muy interesándose en el tema, o de plano no pusieron atención? No sé. Ahorita como todos están apagados la cámara, pues no sé si a lo mejor están durmiendo o dejaron todo bien. el equipo encendido, ¿no? Todo muy claro, maestro. Perfecto, muchas gracias. Claro, claro, claro. Ya pude jugar y llegué al primero. Muy bien. ¿Hasta cuántos intentos, no? Doctor, tengo una pregunta. Dígame, adelante. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero nada, felicitaciones por su excelente disertación. Muchas gracias. Bueno, una de mis preguntas es, ¿usted podría compartirnos alguna de las estrategias que le haya funcionado para motivar o para, ¿cómo se podría decir? Para incentivar eso de
no sé, para motivar el pensamiento de los alumnos, para la creatividad, para algún ejercicio que nos pueda proporcionar o que nos pueda ayudar a motivar a nuestros alumnos? Claro que sí. Claro que sí. En este caso, bueno, la sugerencia sería hacerles a ellos dinámicas o juegos donde involucren su creatividad, su imaginación, porque eso es lo que necesitan los niños. A veces el hecho eh, de que se les dé todo a los niños, pues no involucra que estimulen su creatividad. En este caso, por ejemplo, podemos trabajar con ellos algún juego, en el caso de la educación física se llaman juegos motrices, donde vamos a imaginar que estamos en un campo, ¿no? ¿Y de qué color están los árboles? Ah, pues ya los niños van a empezar a opinar, a ir generando su creatividad, su imaginación, y esto les va a ayudar a ir estimulando la creatividad. Esa sería una primera sugerencia. Otra sugerencia, bueno, que nosotros tengamos, darles la libertad a los niños de que ellos generen, por así decirlo, cuando se pregunta algo, pues ellos lo primero que opinen, ¿no? Es un punto de vista de ellos que puede ser válido, porque también si decimos, no, no es lo que yo quiero, pues también los vamos a ir limitando, ¿no? Y van a decir, no voy a opinar, no voy a participar. En esta parte también, el aprendizaje basado en problemas, eso también ayuda mucho. ¿Por qué razón? Porque es donde ustedes pueden plantear una problemática y el mismo niño tiene que aprender a resolverla, pero también darle esa parte donde el niño resuelva la problemática según como él lo vea. No se trata de decirle, a ver, lo vas a resolver de esta manera, sino que el niño, tenemos esta problemática, ¿qué van a hacer ustedes? Y el niño obviamente va a generar sus ideas mediante el pensamiento y la imaginación, va a generar respuestas para resolver, para dar una solución a esa problemática. Y es importante. La autora Ia dice, hablar del espíritu creador es dialéctico con el espíritu científico, es correcto. De ahí que el arte y la ciencia son dos campos educativos incluyentes. Así es, doctora Ia, muchas gracias y saludos desde la distancia. Muy importante lo que dice la doctora Ia y lo que comentaron por ahí las compañeras. El arte y la ciencia son campos educativos incluyentes y que ayudan a estimular la creatividad, sobre todo la imaginación. Leopoldo dice que para los maestros de grupo los juegos, los cantos y los cuentos ayudan mucho, es correcto. Es lo que comentaba yo, donde los juegos involucren la imaginación. Y eso es lo que da pauta a que los niños den sus puntos de vista y sus opiniones sobre el tema que están abordando en ese momento. Bien. Buenas tardes, maestro Alfredo. Muchas gracias, Soy la maestra. maestra Saraí. Buenas tardes, Saraí, dígame. Disculpe, ¿gusta hablar más o comentar algo el usuario Omar? No, solamente agradecerle al maestro por las estrategias que proporcionó. Gracias, Omar. Ok, gracias. También con respecto a esa situación de las estrategias en educación física, su servidora también trabaja con alumnos de primaria y preescolar y funciona muchísimo las actividades que las actividades las vean como un pequeño reto. Ponerle a los niños diferentes actividades muy sencillas y con materiales demasiado sencillos a los que ellos están acostumbrados a trabajar en la clase, como por ejemplo un pañuelo o una toalla, un cono, un zapato, una pelota, y ponerles pequeñas situaciones reales en donde ellos puedan utilizar estos materiales para poder desarrollar la creatividad y siempre diciéndoles, ¿qué podemos hacer con esto? Ah, pues el pañuelo lo puedo lanzar, maestra. Ok, pero el pañuelo solamente se puede ocupar literal, para lo que se usa un pañuelo, que es para sujetar algo, para secarse. No, se puede utilizar para otras cosas. A ver, díganme y preguntarles a los niños qué cosas pueden hacer y dejarlos un momento libres para que ellos puedan crear e imaginar. Me funciona mucho poner cierto camino largo para llegar a unos objetos y que ellos puedan idear la forma de pasar que no sea corriendo y como lo hacen siempre, ¿no? Que de aquí, no sé, pongo 2 metros de distancia un cono y tenemos que tocar el cono, pero no quiero que corran. ¿De qué otra manera lo podemos hacer? Ah, no, pues gateando, caminando, brincando en un pie. Bueno, ahora ya no van a poder utilizar los pies. ¿Cómo? Ahora, ¿cómo podemos pasar y llegar a tocar ese
ese objeto. No, pues si ya no puedo utilizar los pies, con las rodillas. Ah, ok, con las rodillas. No, ahora ya no puedes utilizar las rodillas. Híjole, ¿cómo entonces? Y ahí el alumno con esos pequeños retos va a ir imaginando, y lo importante es que si hay niños que opinan, como decía el maestro, a veces hay niños muy creativos y que opinan demasiado, y que para nosotros como docentes a veces nos implican retos. Lo importante es siempre destacar que la participación que sea de los niños, así sea por muy mínima, debemos hacerles pues el reconocimiento de esa imaginación que ellos están proponiendo, porque si minimizamos este tipo pues de sugerencias de los niños, muchas veces ellos les va a dar, en otra ocasión les va a dar pena participar porque no se les toma en cuenta. Entonces, así poniéndole pequeños retos a los niños con cosas que tengamos a la mano y que estén familiarizados con la educación de ellos, pues es una forma también de crear y de buscar algo nuevo. Perfecto, gracias, Saray. Pues ya a manera de conclusión, bueno, por ahí nos comentó una compañera que el trabajo por parejas también es interesante y sobre todo que las actividades involucren esa capacidad de asombro en los niños, sobre todo, porque eso es lo que nos ayuda a que sean creativos, a que ellos estimulen más la imaginación, que sean curiosos, que les permitamos nosotros como docentes dejarlos hacer, dejarlos crear. Obviamente bajo la supervisión en algunos aspectos, lo que sí pueden hacer y lo que no pueden hacer. Pues les agradezco a todos su atención. Espero que este tema haya sido de su agrado y de su interés. Obviamente, como les decía yo, esto es una pequeña, es un resumen prácticamente, porque si nos ponemos a analizar todas estas teorías a profundidad, pues no acabamos en una hora, sino nos va a llevar un buen tiempo. Y esto lo importante es que ustedes se queden con ese gusanito también de indagar más sobre el tema y querer conocer más. Maestro Sigüenza, adelante, por favor. Gracias, doctor. Pues agradecerle en esta tarde por el tema del webinar. Muchísimas gracias. A nombre del doctor Enrique Navarro Flores, de la vicerrectora, la doctora Eva Adriana, del maestro Alan Romero Aragón y de su servidor, mis compañeros de la universidad que allí laboramos. Que tengan excelente tarde a todos los participantes. Y una vez más, aquellos que no pudieron dejar sus datos en el chat para su constancia de participación, pues lo puedan dejar para que se las puedan enviar de manera digital. Pues sería todo, doctor. Claro que sí. Pues muchas Ahora gracias se a todos. un buen lugar Claro dentro que sí. del juego. Claro que sí. Me parece excelente eso, ¿no? Pues espero que les haya gustado la dinámica, el juego, y si no, pues lo pueden volver a practicar otra vez para tratar de sobresalir en el puntaje, ¿no? Pues perfecto, pues muchas gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Saludos desde la distancia para todos y que tengan una excelente tarde. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes.